permite estar en este lugar escogido, Príncipe de Paz, con el pastor Ricardo Rubio. Le agradecemos por darnos la oportunidad y por permitirnos estar ante el púlpito de esta iglesia. Hermanos congregantes, espero se sientan a gusto. Quizás esperaban una gran personalidad, pero el Señor me ha escogido para estar aquí. Yo no soy pastora, no soy una gran predicadora, solamente soy la sierva de Cristo. Soy la hermana Marta, así me conocen todos, por la hermana Marta. Soy su hermana porque todo aquel que ame a Cristo, entonces es mi hermano, porque yo también amo a mi Señor con todo mi corazón. En esta mañana vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos ha regalado para esta ocasión. Cada palabra que se habla ante un púlpito o enviando un mensaje hacia todos los que escuchen, es de parte de Dios. A mí no me miren, como siempre les digo, yo soy el pollino en el que iba el Señor. Yo soy el pollino en el que iba el Señor. O sea, a mí no me miren, escuchen la voz del Señor. En esta mañana al Señor le place traernos un mensaje como un recordatorio, si es que ya lo saben, y a otros que no lo saben, pues asimilar la enseñanza a través del mensaje de su palabra. Primeramente, quiero hacer una pequeña oración, porque esa es mi costumbre cuando empiezo a hablar la palabra, ¿verdad? Entonces, si gustan acompañarme, cerrando sus ojitos, se los agradeceré. Bendito Dios y Padre, vengo ante tu presencia, mi Dios amado, oh Jehová de los ejércitos, el Creador de todas las cosas. Vengo con humildad, Señor, con un corazón, tú lo conoces, y una mente entregada a ti, sometida a tu autoridad y a tu santa y entera voluntad. Padre amado, yo te pido que quemes con carbón encendido mis labios, pongas guarda a mi boca, refrenes mi lengua, unjas mis labios, sazones mis palabras. No permitas, Señor, que palabra maliciosa o perversa salga de mi boca. Solo tu palabra, palabra de bien, palabra de edificación, palabra de exhortación, palabra de consolación, palabra amable, palabra dulce, palabra de vida y de vida eterna. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón ante ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora sí vamos a dar comienzo a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Los veo muy hermosos, los veo muy preciosos, los veo con el deseo de escuchar lo que el Señor tiene esta mañana para cada uno de nosotros, porque yo estoy en primer lugar. En primer lugar, escuchando. No crean que en primer lugar porque estoy sobresaliendo de ustedes. No, estoy escuchando y aprendiendo. Cada vez que el Señor me da un mensaje, lo aprendo, lo asimilo y lo practico. Entonces, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a buscar a Juan 3:16. Aunque todos los que somos creyentes y que ya tenemos un tiempo no lo sabemos de memoria. Pero en esta mañana vamos a leer Juan 3:16. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todo para honra y gloria del Señor. Van a decir, pues, ¿qué de nuevo nos va a hablar esta hermana? Pues no es nada nuevo. Es simplemente la palabra de Dios. La palabra que el Señor nos regala. La palabra que el Señor nos revela. Porque sin revelación, la palabra es palabra muerta. Es letra muerta. Letra muerta. Pero con revelación aprendemos mucho. Si ponemos dispuesto nuestro corazón y nuestra mente atenta. Enfoquémonos en lo que escuchemos en esta mañana.
En Juan 3:16 dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se pueden poner de pie por reverencia a la palabra. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Amén. Pueden sentarse. Estamos viendo la palabra de Dios, estamos leyendo la palabra de Dios. No es un invento, no es una fábula, no es un cuento. No les vengo aquí a platicar de mi comadre o de mi compadre, que nunca tuve, gracias a Dios. No, vengo a hablarles de la palabra de Dios. Le pido a mi Señor y le he pedido todo este tiempo que cada vez que yo hable, sea el Espíritu Santo el que quebrante los cerrojos de los corazones. Las mentes sean transformadas, porque si no se transforman las mentes, es inútil. La palabra se resbala o entra por un oído y sale por el otro. Entonces dice aquí que el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿verdad? Pero nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que se entregó por nosotros los pecadores. Parece historia vieja, ¿verdad? Pero pongamos atención. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos que se entregó por nosotros los pecadores. ¿Y por qué creemos? Es pregunta. ¿Y por qué creemos? Creemos en su palabra, la cual nos hace saber la verdad. Jesús, hablando, escrito en Juan, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús hablando. Entonces, estamos viendo, ¿creemos para vivir? Pregunta, ¿creemos para vivir? Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿creemos para ver la gloria de Dios? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Escuchamos la verdad del Evangelio de salvación. Y cuando creemos, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, ¿por qué dice por el Espíritu Santo de la promesa? Porque Jesús lo prometió. ¿Qué dijo? Le rogaré al Padre para que envíe al Espíritu Santo, el Consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén, amén. Entonces, creemos para ser sellados por el Espíritu Santo. Creemos para ser sellados por el Espíritu Santo. Creemos en Jesucristo. Creemos que murió por nosotros. Creemos en la gloria de Dios. Creemos en que somos sellados por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios dice, para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Estábamos en la oscuridad, pero nos volvemos de la oscuridad y venimos a la luz. A la luz. Y estamos ahí en el dominio de Satanás y venimos a Dios
para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados, dice Jesús, y herencia entre los que han sido santificados. Entonces, estamos viendo, creemos en Jesucristo, creemos que murió por nosotros los pecadores, creemos en la gloria de Dios, creemos que somos sellados con el Espíritu Santo, creemos que nos sacó de las tinieblas, que nos sacó del dominio de Satanás. Creemos. Bien. Creemos por fe. Creemos por fe. Por fe. Para que recibamos el perdón de pecados mediante nuestro Señor Jesucristo. Es el ingrediente principal, la fe. Es decir, la justicia, recibimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, pues todos sois hijos de Dios. ¿Quién son hijos de Dios? Los que creen. ¿Y para creer qué necesita? ¿O qué necesitamos? Yo siempre me cuento. Necesitamos la fe. La fe. De manera que Cristo habita por la fe en nuestros corazones. Por la fe. No hay otro medio. Por la fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, pues ama al Hijo. Gloria a Dios, aleluya. Los veo muy bonitos, se ven desde aquí. Muy hermosos, muy atentos. Gracias por su atención. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él, ¿verdad? Entonces, vemos porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Pero en la actualidad, en esta época difícil para algunos, para la gran mayoría, el mundo los vence a ellos. Y aquí habla claramente la palabra de Dios, dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que tiene a Cristo vence al mundo. Y esta es la victoria. Que ha vencido al mundo, ¿quién? Nuestra fe. Nuestra fe, dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:4. No lo inventé, ahí dice. En primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En todo esto vemos que la fe es lo que nos hace creer en todo lo escrito. O sea, si yo no tengo fe, ¿cómo voy a leer la palabra y voy a creer lo que dice? Necesito tener fe para creer lo que está escrito. ¿Cuánto más para obedecer lo que está escrito? Para todo se necesita la fe. Para todo. Primeramente para creer en Jesús. Después para creer en su palabra. Y seremos vencedores. La palabra de Dios dice que en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Entonces aquí estamos aprendiendo que nosotros vencemos al mundo mediante nuestra fe en Cristo. Nuestra fe es el que vence al mundo. En Cristo, no nuestra fe
en otra cosa. No nuestra fe en que yo soy muy fuerte, yo soy muy estudiado o yo soy muy profesional. No. Nuestra fe en Cristo Jesús. En todo lo escrito, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas personas no entienden esta expresión. La certeza es lo que damos por cierto. La convicción es que estamos convencidos de que sucederá. Lo vemos como si ya sucedió. Ya sucedió. Porque ya cuando sucede, ¿ya para qué quieres fe? Si ya sucedió. La fe es para mirar más allá, confiando en Dios, confiando en Jesús. Si yo le pido a Dios algo en oración, pero estoy dudando, ¿de qué me sirve toda la palabrería que diga? Puedo decir 2, 3 palabras, pero con suficiente fe que sé que ya está hecho. Y eso es lo que nos falta a los congregantes. La fe. Creer. Creer que no somos nosotros. Es Cristo en nosotros. Y para Él no hay nada imposible. Tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible. Ahora, ¿por qué no creer en Dios? ¿Por qué no creer si ese sol grandioso que está allá, Él lo creó? La luna Él la creó, las estrellas las creó y les puso nombre y tiene nombre cada una. Él le puso límite al mar y el fin al mar. Amén. Y nadie de nosotros conocemos el fin del mar, se los aseguro, ni el más grande marino, ni el más grande buzo, pero Dios sí lo conoce, porque Él lo creó. Entonces, ¿por qué dudar de Dios? ¿Por qué una enfermedad, un dolor de una uña del dedo gordo del pie izquierdo nos pone bien nerviosos? Si sabemos que Dios lo puede hacer. A veces el cuerpo se duele por diferentes cosas. Yo le digo a mi hermana, que es mayor que yo, le digo, no estás enferma, se cansó el cuerpo y ya, es todo. Está cansado. Es normal que a veces nos duela algo. Pero no es enfermedad, pero nosotros empezamos con la mente, estoy enferma, me duele, es que no me voy a sanar, es que quién sabe, a lo mejor me da el de este, me da el otro. Pues estamos trabajando la mente y le estamos dando cabida a todo eso a que produzca el daño en nuestro cuerpo. Entonces, estamos creyendo. ¿Amén? Amén. Creemos por fe. Entonces, tenemos que comprender, y no alcanzamos a veces a comprender, que tenemos que creer por fe, aun cuando no lo vemos con nuestros ojos físicos, que era lo que les explicaba. Hoy es el día de Santa Cena, de tomar la Cena del Señor, la cual es una de las 2 ordenanzas que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La otra es el bautismo. Son 2 ordenanzas. Jesucristo, nuestro Señor, tomó la cena. Y eso se lo voy a dejar al pastor cuando él va a dar la cena. Pero Él instituyó la cena. Esto también, tomar la cena, es por fe. Es por fe. Usted no va a decir, yo voy a tomar la cena así, me tomo el juguito, me como el pedazo de pan y ya. No. No. Eso es un error. Tenemos que tener la convicción, como hablamos de la fe nos da la convicción de que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Tenemos que tener esa convicción y que viene a formar parte de nosotros.
viene a formar parte de nosotros. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, nosotros tenemos que creer que es por fe, porque el Señor la instituyó. Entonces, si creemos en Jesús, tenemos que creer en todo lo que dice Jesús. ¿Por qué seleccionamos? Porque a veces unas cosas sí y otras cosas no. Tenemos que creer en Jesús, en todo, en toda la Escritura. Todo lo que está escrito, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Y entonces, vemos en Éxodo 6, el Señor me daba esto, y yo le decía, Señor, ¿y esto qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Pero ahorita vamos a ver. Éxodo 6. Éxodo 6:2. Comenzamos en Éxodo 6:2. Dice la palabra del Señor. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre no me di a conocer. En mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído, dijo el Señor, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré, atención, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré, otra palabra, sacaré, libraré, de su servidumbre, y os redimiré, otra, con brazo extendido, y con juicios grandes, y yo os tomaré por mi pueblo, yo Jehová. Está hablando nuestro Dios Jehová, nuestro Dios Padre, con Moisés. Les dice que los sacará. Yo os sacaré. Yo os libraré. Yo os redimiré. Porque me he acordado de mi pacto. ¿Qué es un pacto? Ahora todos quieren hacer pactos. Pacto es un acuerdo. Y el acuerdo del que se acordó el Señor es para salvar el mundo por la gracia. Ese es el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Aquí estamos entendiendo y comprendiendo que el hombre fue el que inventó el antiguo pacto y el nuevo pacto. Aquí la palabra me dice que hay, por la sangre, hay un pacto eterno. Un pacto eterno. El pacto no se termina. El pacto, cuando dice el Señor eterno, dice que no tiene principio y no tiene fin. Es eterno. En este pacto de Dios encontramos 4 promesas. 4 promesas. Dice, yo los sacaré.
Primera promesa. Yo los sacaré. Aquí la palabra sacaré se convierte en salvación. Es el cumplimiento con Jesucristo que nos trajo la salvación. Yo los sacaré. Es la salvación. Segunda promesa. La segunda promesa es los libraré. Los libraré. Quiere decir que nos da libertad. Nos da libertad. Porque nos liberamos de la opresión del enemigo. Porque tenemos un enemigo. Muchos enemigos. Cada quien sabe sus enemigos que tiene. No estamos hablando de personas. Estamos hablando de los enemigos que habitan en nuestro interior. Yo sé cuál enemigo tengo o cuáles enemigos tengo. Ustedes saben cuáles enemigos tienen. Ahora, ¿cuál es el enemigo? Pues los pecados. Los pecados. Los pecados es el enemigo nuestro, porque es el que no nos deja avanzar en el crecimiento espiritual. Primeramente en el despertar, porque a veces estamos bien dormiditos. Después en el crecimiento espiritual. Tenemos que crecer. No podemos quedarnos de una sola estatura. Dice la palabra de Dios que para que alcancemos la medida y la estatura del hombre perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos. La primera es sacaré, es salvación. La segunda es los libraré, nos da libertad. La tercera promesa es los redimiré. Los redimiré. Redención. Redención. Comprar o pagar el precio. Jesús, nuestro Señor, pagó el precio por la redención de nuestras almas. Él pagó el precio con su vida, con su sufrimiento, con su crucifixión. Y es un precio de valor incalculable. Pagó a precio de sangre, sangre sin mancha, sin pecado. Una sangre de un valor que no se puede medir. Entonces, Él nos redimió, somos propiedad de Jesús. Cuarta promesa, los meteré en la tierra, les dijo a ellos, los meteré en la tierra prometida. Y a nosotros, ¿qué nos da? Nos da la herencia, la herencia. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Entonces estamos viendo que las promesas de nuestro Dios son eternas. Las tenemos que recibir, las tenemos que tomar. No nada más las leamos y ya. Adueñémonos. Dígame usted, ¿quién de ustedes recibe una herencia y dice, pues ahí está? Y menos si es de millones, ¿verdad? ¿Sabe qué? Que heredó 3 millones o 1 millón de su tía fulana que usted ni se acordaba de ella. ¿A poco va a decir, no, pues ahí está? ¿Para qué la quiero? ¿Cuánto más la herencia que nos da el Señor? Jesús mismo dijo, son herederos y coherederos juntamente conmigo. Tomemos la herencia. Ahora, veamos cómo se relaciona todo esto con la cena del Señor. ¿Cómo se relaciona todo esto con la cena del Señor? Jesucristo, nuestro Señor y Dios, es el cumplimiento del pacto eterno. Amén.
Jesucristo nuestro Señor es el cumplimiento del pacto eterno. Por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Murió por nosotros los pecadores y esta es la sangre del pacto eterno. Por eso leímos ahí en Hebreos, que dice, el pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Él es el cumplimiento del pacto eterno. Entonces, ¿qué sucede? Pues la cena del Señor, el cuerpo representado por el pan y la copa representando la sangre de Cristo, debe ser una demostración de unidad, primeramente. Pero la unidad no viene si no hay fe. Tenemos que tener fe para que esa unidad se realice. Pues somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cumplamos los dos grandes mandamientos. Practiquémoslos. El primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Con todo, todo y todas. No con un pedacito, no con un poquito. Y el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si no amas a Dios, leímos al principio, es que no has nacido de Dios. Entonces tenemos que amar a Dios para ser nacidos de Dios. Y a través del amor de Dios es como podemos amar a nuestro prójimo. Pero si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Dice la palabra de Dios que si dices amar a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. Porque si a tu hermano que lo miras con tus ojos físicos, porque los humanos somos muy llevados de la vista, ¿verdad? No lo quieres amar o no lo amas, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Entonces, amemos a Dios, así como Él nos lo pide, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo amar a gente que no conozco? ¿Cómo? Es una pregunta. Pues con el amor de Dios. Cuando nosotros amamos con el amor de Dios, no nos importa qué físico tenga la persona. Ahora con la tecnología conocemos a muchas personas solamente por mensaje o por llamada telefónica. O no sé, hay diferentes formas. Pero no necesitamos tratarlas para amarlas. Entonces sería como si Dios primero me quiere tratar a mí y luego me ama. No, Dios nos ama a todos sin acepción de personas. No, pero queremos amar al que nos ama. Queremos sonreír con el que nos sonríe. Queremos ser amables con los que son amables. No, aunque no sea amable, usted sea amable. Porque usted tiene el amor de Dios. Si alguno hace mala cara, usted no le haga mala cara. Usted hágale una sonrisa, dele una sonrisa, regálele una sonrisa. No cuesta nada, no cuesta dinero. Pero a veces parece que cuesta más lo que tiene que nacer de parte de Dios, ¿verdad? Que ni el dinero. Dinero los que tienen lo avientan para todos lados. Pero el amor al prójimo, ¡ay, qué difícil! ¿Verdad?
pero primero debemos de amar a Dios. Y de ahí nace el amor al prójimo. Entonces, la cena del Señor no solo es una conmemoración de la muerte de nuestro Cristo bendito del reino, sino del triunfo, de la victoria sobre la muerte y los beneficios adquiridos por esta victoria de nuestro Cristo Redentor, cumpliéndose las promesas y aceptando todo lo que conlleva en el pacto eterno de nuestro Dios Todopoderoso. Recibimos salvación, salvación de la condenación eterna. Recibimos libertad de la opresión del enemigo. Póngame atención, eso es la Santa Cena. Eso es la Santa Cena. Recibimos salvación de la condenación eterna, recibimos libertad de la opresión del enemigo, recibimos redención, pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Somos propiedad de Jesús, somos propiedad de nuestro Señor. Recibimos la herencia de ser llamados hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Seamos obedientes y con fe en nuestro corazón. Debemos recibir todas las promesas escritas en su palabra. Cuando leemos en Corintios 11:27 que dice que algunos toman la cena indignamente. Indignamente. Nadie somos dignos, nadie, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nadie somos dignos si no obedecemos la palabra. Pero aquellos que verdaderamente amamos al Señor, aquellos que verdaderamente amamos a nuestro prójimo, entonces Cristo mora en nosotros y entonces Cristo es el que nos hace dignos. El Señor es el que nos hace dignos. Sin Él somos indignos. Entonces, recibamos todas las promesas que el Señor ha escrito en su palabra. Todas. No desechemos nada. No hagamos a un lado lo que no nos conviene. Debemos amarnos. Yo los amo a ustedes. A todos. No necesito conocerlos. No necesito saber en qué casa viven. No necesito saber cuántos carros tienen. No necesito saber si tienen cuenta en el banco. No necesito saber si tienen títulos profesionales. No necesito saber nada. Simplemente los amo. Los amo con el amor de nuestro Señor. Aprendimos bastante esta mañana. Él es el que hace todo en nosotros. No estemos ahí patinando, yo quiero obedecer, yo quiero obedecer, yo quiero... Pongámonos de rodillas, o como ustedes puedan. Hay muchos que ya no pueden ponerse de rodillas. Pero cuando usted empiece a orar, sin ponerse de rodillas, y estar constantemente en la presencia del Señor, después va a poder hincarse. Después va a poder hincarse, se lo aseguro que sí. Recordemos, la Santa Cena es venir a tener comunión con el Señor. Comunión. ¿Qué dice? Unión común. Unión común. Comunión.
unidos, todos, como cuerpo de Cristo. La palabra claramente nos lo dice. No todos querramos ser pies, ni todos querramos ser manos, ni todos querramos ser ojos. Cada uno, Dios nos tiene algo que debemos realizar. Él tiene un propósito en cada vida. Solo tenemos que creer con fe y obedecer. Con estas tres palabras, que se queden en su preciosamente limpia, santa, y en su corazón, no la dejen nomás aquí en la mente, déjela caer en el corazón, para que pueda llevarla a la acción, para que la pueda realizar. Créale al Señor, creer, confiar, obedecer. Con esas tres palabras, pero que las apliquemos a nuestra vida. Yo sé que sí lo van a hacer. Yo sé. Debemos amarnos unos a otros. Seamos obedientes. Es todo por esta mañana. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y lo mejor es la presencia de Dios en nuestras vidas y la unción de su Santo Espíritu. Ese es otro tema que un día me permitan hablar de él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te adoramos.